Hola, mi nombre es Jos. Bienvenidos a El Arte de Ser. En este podcast encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. Comenzamos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, El Arte de Ser. El día de hoy quiero presentarles una carrera que se llama Ingeniería en Energías Renovables. Y según la UNAM, lo que dice es: planea, proyecta, diseña, construye, opera, innova e implementa tecnologías relacionadas con el aprovechamiento de los recursos energéticos renovables, aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos multidisciplinarios más avanzados. Y para este episodio de Energías Renovables quiero presentarles a una colega bastante buena en lo que hace. Ella es Jessie. ¿Cómo estás, Jessie? Hola, Jos. Pues muy bien, muy contenta aquí en tu podcast. Feliz. Qué bueno, bienvenida a este podcast y una vez más gracias por venir acá, gracias a los que nos están escuchando. Ella nos va a platicar un poco de la carrera, cómo se vive en la universidad, cómo es el proceso de elegirla, cómo lo viviste tú y pues a darle un poco, ¿va? ¿Cómo es tu experiencia encontrando esta carrera? ¿Cómo la encuentras? ¿Cómo llegas a ella? Bueno, quisiera empezar felicitándote por lo que haces. La verdad Gracias. Es que creo que soy víctima de la manera en la que nos orientan vocacionalmente, sobre todo al salir de la preparatoria aquí en México, que es como un test de miles de preguntas en las que al final te dicen, no, pues eres bueno en esto, ¿no? Y a lo mejor sin información, pues eliges ok, tengo que hacer eso. Pero en realidad yo tuve estuve en 5 carreras, todas muy variadas, ninguna que ver con la otra. O sea, ¿estuviste en 5 carreras? Ajá, o sea, crees? Primero estuve en veterinaria. Ok. No me gustó porque era como se dedicaba mucho a la producción de animales, o sea, como cómo hacer a los cerdos más gordos, cómo hacer para que las vacas produjeran más leche. Supongo que tú eras pro animalitos. Ajá, y todo. Entonces yo dije, no, ahí no está bien. Entonces después me regresé a San Miguel de Allende porque de allá soy. Ok. Y allá me metí a turismo, o sea, dije San Miguel de Allende, turismo, ok, puede funcionar. No funcionó, o sea, la verdad es que no me gustó nada. Ahí sí dije, no, o sea, si no sé que para lo que soy buena, pues sé que para esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en turismo? Como 2 cuatrimestres. Ok. Y no, me salí, después estuve en la UG, en diseño gráfico, estuve también 2 cuatris, me salí. Es la de Guanajuato, ¿no? Ajá, es la de Guanajuato. Es muy buena escuela, sí, la verdad. Padre. Me gustaba mucho, pero sentía que era más bien como un hobby. O sea, es precisamente lo que dices, cómo encontrar esa conexión entre a lo mejor el hobby, pero también ese potencial que tienes. Por ejemplo, yo sentía que tenía mucho potencial, por ejemplo, para hablar en público o para las matemáticas, por así decirlo. Y yo decía, no, como que todavía no encuentro ese clic, ¿no? Sí, ¿dónde se unen? Ajá, entonces después, van 4, sí, creo que van 3, 4, no sé. El punto es que diseño, turismo. Ajá, turismo. Después apliqué para artes escénicas y al mismo tiempo apliqué para energías renovables. Okay. O sea, nada que ver. Sí. Y en artes escénicas, pasé y ya estaba yendo a clases cuando me dicen que también había pasado acá en la UTEC para energías renovables y dije, no, pues yo creo que es allá. O sea, la verdad es que no tengo nada así que diga, y supe que era Sí, fue una corazonada. Ajá, fue una corazonada. Y dije, no, pues igual y está mejor Querétaro. O sea, fíjate cómo hasta lo geográfico influyó así en mi decisión. Y pues ya por eso terminé estudiando energías renovables. O sea, me hacía mucho clic lo ambiental, eso sí. Pero de ahí en fuera no sabía mucho, o sea, no conocía tanto. Iba un poco de la mano con lo que dices de los animalitos, esa conciencia ambiental que tenías, sí. Como esa parte, eso está bastante interesante cómo llegas allá y es lo que te decía, el contar cómo vamos llegando a varias instancias y nuestras historias pueden inspirar a otras personas, es por eso el hecho del podcast y justamente ahorita te platicaba previo a empezar a grabar que en Disrupción tenemos un proceso un poco distinto de selección de carrera porque sabemos lo difícil que es y sabemos lo importante que es tener que tomar la mejor decisión de tu vida a los 18 años, que dices, o sea, ¿cómo crees? ¿Cómo que me voy a dedicar toda mi vida a esto que voy a estudiar ahorita estos 4 años? Es bien complicado. Entonces, justamente nuestro proceso es, elegimos 2 o 3 carreras o 2 o 3 profesiones que estén
a veces están súper extrapolados, o sea, totalmente distintas, sí. Pero siempre hay un punto en el que se unen y ese punto es un nicho muy pequeñito. Entonces es probable que seas muy bueno en eso porque tienes eso, justamente el talento, te gusta, lo disfrutas y aparte pues incluso a muchos dicen yo haría esto aunque no me pagaran, entonces tiene un plus enorme, ¿no? Y entonces ahí encuentras realmente pues lo que es tu vocación y tú lo encontraste después de un buen de intentos fallidos, ¿no? Esa parte también está chida porque ves un buen de perspectivas, ves un buen de gente que dices, ay, como que no me llevo con ellos. ¿Cómo te pasaba cuando llegas a las otras carreras? Pues sí, o sea, en realidad yo estaba muy casada con la idea de que lo que vas a hacer cuando salgas, ¿no? Entonces, ahí sí como que erramos mucho a veces los jóvenes, de que, por ejemplo, si estudias turismo, pues yo me imaginaba mucho como atrás de una recepción y decía, no, o sea, esto no es lo que quiero y cosas así. Sin saber que a lo mejor turismo tiene igual muchas áreas, ¿no? Ahora lo pienso y digo, no, pues igual ya hay turismo sustentable, o sea, como cosas así que se pueden conectar. Pero pues en ese momento no, o sea, no me checaba ninguna carrera de las que estaba. Y creo que al final, pues salió bien, digo. Me gusta. Ya te titulaste. Sí. Incluso das conferencias. ¿Qué fue la semana pasada que diste una conferencia en Núcleo sobre energías renovables, no? Sí, ahí estuvimos abriendo una mesa de diálogo. Estuvo muy interesante porque, bueno, las mesas de diálogo justamente era para que el público en general se acercara, o sea, y no importaba si a lo mejor no sabían nada de energías renovables o si ya eran como profesionistas de la carrera, sino que hicieran preguntas como de ¿hacia dónde va esto? ¿Qué significa esto? Pues estuvo muy padre saber que digo, wow, o sea, en serio esto me gusta, que hasta puedo como opinar, ¿no? Eso está muy padre. Y hablar de eso a los demás y compartirles ya sobre tu profesión. Esa parte está muy chida poder hacerlo, ¿no? ¿Qué hace diferente? Hay otras carreras similares, por ejemplo, hemos platicado mucho de la ingeniería industrial o de la ingeniería en manufactura, o sea que ahorita le cambian muchos nombres y son como muy rimbombantes, o pasa también en administración que es como, sí es lo mismo pero tiene como esto extra. ¿Hay alguna otra carrera parecida? Porque por ejemplo yo investigué en la página de la UNAM y decía que esa carrera se hizo creo que en 2011 y aquí en Querétaro la pusieron ese campus en 2018, o sea es bien poquito tiempo. ¿Hay alguna otra opción más o menos parecida? Por ejemplo, hay mucho la ingeniería ambiental que se podría como relacionar. Okay. Sin embargo, yo digo que lo que hace especial a energías renovables es que te muestra, digamos, un panorama de cada energía renovable en el mundo. O sea, y creo que sales de la carrera como muy consciente de que puedes generar energía no solo con el sol, sino con el viento, con el gas, con el biogás, perdón. Entonces, pues sí, creo que la hace diferente eso, o sea, en la ingeniería ambiental estudias los impactos que puede tener, por ejemplo, la industria en el medio ambiente y ahí entran todas las normas, regulaciones y creo que energías renovables te da muchísimo como para improvisar ya en el campo laboral, puedes como agarrarte de una serie de opciones para emprender, por ejemplo. Sí, que esa parte es interesante y está muy de moda también la cuestión de emprender y tú poner tu propio negocio. Y aquí creo que igual en el video que me eché de la UNAM decía que te daban las herramientas para, si no, generar tú la tecnología que permita esa energía almacenarla y después distribuirla en un tiempo. Pues tú mismo traer esa tecnología y distribuirla. Como te dedicas a eso, sabes qué tan eficiente o qué no tan eficiente puede ser. Entonces te vuelves totalmente un innovador de empleo en algo que no está tan descubierto, ¿no? Correcto. Esa parte está tan interesante porque te meten el perfil, aunque sea la universidad que sea, tienes ya el perfil de emprendedor, si es que te interesa ser emprendedor, ya de lleno. Aparte tú eres emprendedora, platícanos un poco de lo... Sí, esta carrera es muy, o sea, se presta muchísimo para emprender precisamente por lo que mencionas, o sea, de entrada es un nicho que se está descubriendo, de hecho ahorita es como que el boom. O sea, hace 5 años cuando yo entré a la carrera decían, no, es que está en tendencia y como que en el futuro va a ser lo máximo, ¿no? Pero ahorita en el presente ya es como de, no, ya está, o sea, ya, ¿qué vas a hacer, no? O sea, yo sí lo intenté, la verdad es que intenté buscar como empleo, pero seguía como con esa espinita de, no, quiero hablar en público, quiero hacer como algo más allá, no simplemente... Buscabas trabajo como sin querer encontrar. Sí, ajá, yo decía, no, o sea, como siempre buscando esa como inquietud que tenía. Sí. Y bueno, pues lo conseguí así emprendiendo,
tengo una empresa que hace gestiones energéticas precisamente, y pues tiene mucho que ver con la educación, con leer, con hablar en público, con gestionar proyectos, que es como que lo más padre. ¿Cuánta información tenías tú de la carrera al entrar? Es muy común que cuando vas a seleccionarla, no sé, más bien depende de cada los procesos, porque tú pues, viste varias carreras y estuviste en varias universidades. ¿Cómo fue el proceso de informarte de esta carrera? ¿Dónde la encontraste? ¿Qué leíste? ¿Viste como 2 o 3 materias que dijiste, por aquí, esta como que sí me gustó? ¿Cómo fue ese proceso de encontrar? Me acuerdo que vi como 3 materias que me gustaron, o sea... 3 de como 70 que tiene la carrera. Sí, lo demás yo decía, bueno, lo sacamos como sea, ¿no? Sí. Pero aquí dice desarrollo... ¿Cuáles eran, te acuerdas? Sí, era desarrollo sustentable, era energías renovables y era algo como de aplicación a la comunidad, algo así. Okay. O sea, como todo lo social y todo eso, y o sea, aquí está, aunque solo fueran 3 materias. Está chido porque también, otra vez en el review de la carrera que yo leí, decía que tenía un impacto directo en la economía del país, o sea, todo lo que tú hacías también tenía un sustento social que llevaba dentro de la carrera, o sea, para que el alumno hiciera conciencia del impacto que estaba generando y del cambio que podía hacer él como estudiante. Y dices, wow, o sea, todo eso a los 18, 19 años que entras a la carrera y tener esa responsabilidad o poder elegir, tener esa responsabilidad está bien padre y te empodera, supongo, un chorro para poder hacer un cambio, ¿no? Sí, hay cositas muy padres. Por ejemplo, en una de las carreras, me acuerdo que mencionaban que podíamos sacar nuestra huella de carbono. O sea, había una calculadora en la que podrías saber cuánto dióxido de carbono has arrojado a la Tierra por tu existencia. Okay. O sea, desde que naciste, ¿no? Por ejemplo, se obvia que si eres bebé utilizaste pañales, cuánta energía utilizas, bla, 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 bla. Sí. Al final tenías como una huella de carbono y decías, órale, y te decían, para poder revertir esa huella de carbono, pues tendrías que plantar tantos árboles, ¿no? Y es como de, ok, entonces ya tengo como una deuda con el planeta. Entonces como que ir fomentando eso, divulgándolo, igual a la sociedad dice, ok, órale, ¿no? O sea, no sabía. No solo es como consumir por consumir, sino también como revisar qué estamos consumiendo. Y va bien personal, o sea, te lo ponen con el ejemplo tuyo, o sea, no mides el impacto de una industria. Uh-huh. Hay algo que dicen un buen de personas que el cambio en el medio ambiente, o sea, no va como solo de no uses popote, sino ve más allá, o sea, ve a las grandes industrias cuánto contaminan y producen, y ahí probablemente puede empezar el cambio, pero yo creo que también va, o sea, en ti, o sea, si tú mismo haces el cambio y luego lo propagas y platicas lo que haces y dices algunos que otros tips y la gente lo puede replicar, yo creo que también tiene un impacto grande eso, ¿no? Sí, o sea, yo por ejemplo lo veo con mi familia, yo dejé de consumir plástico, o sea, no, y si lo hago me duele el alma, o sea, también no se trata de ser tan obsesivo, pero por ejemplo el hecho de llegar, por ejemplo, a comprar, no sé, huevos, ¿no? En un topper. Ya como que la de la tienda se queda así como de ok, y ya cuando vas otra vez ella ya sabe, ¿no? Y la gente como que ve qué onda. Entonces creo que el ejemplo siempre es como que el mejor impacto. Y por ejemplo en mi familia sí es como de, ok, si va a venir Jessie hay que tratar de evitar el plástico porque se pone mal, ¿no? Pero ya como que ellos van haciendo un hábito. Entonces como que sí, es impactante cómo tu ejemplo puede hacer que las personas realmente empiecen a hacer como un cambio. Eso está padre. ¿Ya lo tenías o te lo enseñan como en una materia así como de propagar? No, yo creo que todo, por ejemplo, hay una materia en donde a cada uno nos encargaron revisar cómo estaba cada estado, o sea, por ejemplo, me acuerdo que a mí me tocó Sonora y tenías que revisar cómo estaban en cuestión de desechos urbanos. O sea, a Sonora ya no le cabe ni una basurita más. Los desechos urbanos, platícanos un poco para la gente que no sabe, son los desechos comunes que tiras a la basura. Cada estado tiene como su planeación se llaman rellenos sanitarios, en donde supuestamente se manejan los residuos, ¿no? Entonces, algunos tienen una planeación ya enfocada a lo ambiental, pero la mayoría no. Entonces, casi en todos los estados se trata de verter la basura de la ciudad en un hoyo y poner tierra arriba. Entonces, Sonora, por ejemplo, tiene un problema muy, muy grande, o sea, ya tienen problemas sanitarios, de salubres, con esto de la basura. Entonces, saber todo eso, o sea, aunque sea una materia y sea una tarea y sea una exposición, pues es qué onda, ¿no? O sea, cómo estamos gestionando los residuos. Saber, por ejemplo, el hecho de que una lechuga en la tierra tarda 7 días en degradarse, pero en un relleno sanitario tarda meses.
Y en esos meses hace gases, hace químicos, aleaciones con otros elementos que contaminan el aire, por ejemplo, ¿no? La tierra. Entonces como de que, una lechuga de haber pasado, o sea, de ser inofensiva, pasó a ser súper contaminante. Entonces sí, como que todo eso te empapa de información que al salir de la carrera dices, pues no quiero ser así, ¿no? Sí. Voy a empezar a hacer algo. Está bien interesante cómo cada materia en esta carrera te va formando nuevos hábitos. Hace 2 episodios platicábamos sobre varias profesiones, el ir cambiando de trabajo, cómo cambiar de un trabajo a otro, cambia totalmente tus hábitos, hasta de la ruta que tomas del bus, ¿sabes? Pero son impactos que sí generan o pueden cambiar la estabilidad de tu vida, ¿no? En ese sentido, porque incluso cambias de amistades, o los nuevos amigos del trabajo, etcétera. Entonces cambias un montón de costumbres, ¿no? Los horarios, total. Pero acá es un cambio totalmente radical, o sea, que dices, ¿sabes qué? Ya no usas esto porque el impacto está ahí tangible en números, y los números son muy fríos, o sea, los números te dicen una realidad tangible y es como de, esa es la realidad y hay que trabajar sobre eso. Sí. Qué importante está el que tu carrera te cambie y te marque tu perfil hacia adelante, está padre esa parte. Sí, como humano yo creo que cada carrera te pone un sellito, ¿no? Así. Y por ejemplo, a los que nos están escuchando que a lo mejor tienen pensado estudiar esta carrera, es una carrera que te da mucho para improvisar, pero referente al medio ambiente, o sea, tampoco todo es instalar paneles y estar ahí en el sol y si te dan miedo las alturas, ¿no? A lo mejor dices, no, es que no puedo estudiar esa carrera porque voy a estar en un aerogenerador. No, para nada, o sea, hay muchas vertientes donde puedes aplicar pues los conocimientos y tus actitudes sobre todo. Desde generar cultura, como tú decías, o sea, de cultura de prevención, desde ahí puedes empezar a partir, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué otras materias llevabas que eran como de las que más te gustaban o las que menos? Hemos platicado mucho aquí en este podcast sobre las materias, sobre qué tanto influyen, por ejemplo, los profes, que era una materia que tú decías, por ejemplo, de tus favoritas, desde las 3 que viste, imagínate que una ni siquiera cumplió tus expectativas porque el profe no iba. Entonces es como muy emocional decir, chale, o sea, yo quería esta materia muy padre porque el profe, pues valió, ¿no? Yo tenía expectativas, yo escogí esta carrera justamente por esa materia. ¿Cómo es esa parte de las materias? ¿Cómo las viviste? Platícanos un poco de las que más te gustaron. Bueno, en la universidad en la que estudié es un modelo intensivo y se divide como en 2. Primero es el TSU o Técnico Superior Universitario, eso dura 2 años. Y 1 año, 8 meses es la ingeniería, entonces te dan como que 2 títulos, pero en realidad pues es una sola carrera, ¿no? Sí me acuerdo muchísimo que cuando termina el TCU, muchos compañeros, o sea, se salen, o de hecho dicen, no, yo nada más voy a hacer el TCU. Entonces como que yo estaba yendo por ese lado, así de, no, yo venía a desarrollo sustentable y como dices, o sea, la profa ni viene, ¿no? O sea, nada más nos deja leer y hacer resúmenes, ahí qué onda. Pero pues sí tiene mucho que ver tu interés, ¿no? Porque, por ejemplo, como era una carrera que me gustaba, yo decía, no, pues ¿sabes qué? Voy a leer de más, o sea, a ver aquí qué onda. O sea, aunque ya no lo entregues, sí tienes que aprender como a ser autodidacta y que no todo se lo dejes así como a la profa. Entonces, de las materias que, o sea, por ejemplo, de las que me gustaban, pero siento que nunca se explotaron como tenían que ser, pues son todas las científicas, ¿no? Matemáticas, física, química, o sea, todo eso creo que siempre como que deja un huequito, pero sobre todo porque uno no es autodidacta, o sea, como que esperas que todo el profe te lo diga, ¿no? Y te haga entender, pero pues en general bien, o sea, siento que aquí el secreto está en cada cosa que aprendas en cada materia, orientarlo hacia tu carrera, porque no todos los profes lo hacen, o sea, incluso, por ejemplo, en un panel solar tiene que ver mucho la física y yo no me acuerdo que nunca así nos hayan dicho, a ver, esto tiene que ver con el panel, ¿no? O sea, por ejemplo, o con esto. Sí. Y siento que ahí es más bien como que cada quien. Gran tip para los profes que están escuchando este podcast. Orienten la materia hacia la carrera que están dando. Sí, y yo estaba pensando mucho eso también, porque pues muchas de las materias que yo también llevé, no recuerdo. Yo estuve en el ITQ 3 años, y ahí de esas materias que llevaba, casi todas tronco común, casi ninguna iba enfocada al área de aplicación. Y ya en la Universidad Politécnica, yo creo que todas iban enfocadas hacia la industria. Entonces está bien padre porque justamente te genera este sentido de, para esto lo voy a aplicar. Porque al final de cuentas,
pues sí dicen que los ingenieros ven puras matemáticas y así, pero sí sirven mucho para la parte de desarrollar un poquito tu mente, abrirlo un poco y ver cómo vas a resolver el problema. Pero también es que es verdad que son aplicaciones reales de la vida, o sea, una función sí te dicta muchas cosas y sí puedes ver tu vida a través de una función y decir, ok, son variables, ok, ¿cómo las voy a modificar para que me den la ecuación que yo quiero? Entonces, o sea, es verdad que eso también pasa, pero si no lo orientas a un área específica, también tiene como cierta limitante y queda mucho de qué decir, ¿no? Sí. Y aparte ahí, como que sí, si lo aplicas es mucho más fácil de entender. De hecho, aquí, digo, no tiene mucho que ver, pero por ejemplo, hace poco estaba leyendo sobre el oscurantismo y precisamente el oscurantismo se hizo para dos cosas. La primera, como eliminar todo el conocimiento que ya había en la humanidad. Sí, porque se quemaron libros y todo, ¿no? O sea, no puede ser que todos estén aprendiendo, ¿no? Esto tiene que ser como muy de élite. Y la segunda fue para hacer que el conocimiento se hiciera muy difícil de entender. Ok, O sea, ¿en qué sentido? No me queda claro eso. O sea, por ejemplo, no sé, antes, no sé, tu abuelo te enseñaba física, ¿no? Te llevaba al río, te enseñaba cómo era el comportamiento de la corriente, lanzaba una roca, te hacía entender como las distancias, el sonido, y tú como niño lo ibas como aprendiendo y bla, 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 ¿no? Y ya crecías como con ese sentido científico, no tanto porque te lo enseñaron en un libro y te castigan si no lo aprendes y te ponen un 0, sino porque tu abuelo te lo transmitió así como de... Pues, dude, es algo que debes de saber, ¿no? Sí. Y fue como eso de que ahora a veces los libros parece que los hacen imposibles de entender, ¿no? Y mientras más nos acerquemos así como con ejemplos prácticos, aplicaciones, es mucho más fácil de entender. Sí, que de hecho hay muchas fuentes donde podemos aprender esta información. Y está padre lo que tú hacías de ser autodidacta, porque al final de cuentas... te arrepientes cuando no eres autodidacta y lo que sí tienen que estar bien conscientes cuando van a estudiar cualquier carrera que tengan es, ok, no me quedó claro en esto porque nuestro sistema educativo es mucho de un grupo grande, el profe explica para el grupo grande porque no puede hacer más, o sea, también los profes pues los ponen entre la espalda y la pared. Tienen un límite, ¿no? Tienen un límite. Y ok, no entendiste el tema bien, incluso me puedo acercar al mismo profe en su tiempo libre y él me va a explicar lo que yo necesitaba, pero si no es así, hay un buen de libros, ya hay un buen de información de internet. A mí me encantaba irme a la librería. Atrás había un lugar que le decían Narnia. Era como un parquecito pequeño con pastito y ahí toda la gente se iba a dormir. Pero yo sacaba los libros, me iba a Narnia y ahí me ponía a leer un poco. Y ya después lo regresaba el mismo día porque era difícil tú sacar el libro de la universidad. Pero si lo dejabas ahí mismo, no había problema, ajá. Entonces estaba bien padre porque yo iba, cuando no tenía clases, leía un poco, incluso, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ahorita me acuerdo que hacía, no solo leía cuestiones de la materia que iba a hacer, sino también cualquier otro libro que me encontrara por aquí. Y dije, no manches, está interesante porque están los pasillos y es súper padre ir por los pasillos viendo qué opciones hay. Y normalmente era como de, esto tenía duda antes. Y vas sacando como si tuvieras una nota en tu teléfono y te la encontraras en un momento padre. Eso me pasaba. Y era bien interesante. Aparte de que es un lugar súper tranquilo, que no hay nada de ruido. Por políticas así estándares, creo que está en la Constitución que no puede hacer ruido en la biblioteca. Entonces está padre porque yo soy así. O sea, yo soy de concentración absoluta en esto y nadie me moleste. Pero sí ocupaba mucha fuerza de voluntad en ir a ese lugar y tú mismo tener el conocimiento, ¿no? Eso sí, creo que se ocupa bastante fuerza de voluntad. Y el consejo que les daría para eso sería que hagan cosas muy, muy pequeñas cada día. O sea, no se pongan una meta así, mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a ir al gimnasio. No, o sea, levántate 10 minutos antes de lo que lo hiciste hoy, ¿no? Sí, es cierto, eso funciona hasta para la vida actual. Sí, y eso le dice a tu cerebro, ok, entonces es lo que tú digas, no lo que nuestra flojera dicte, ¿no? Sí. O sea, eso es bueno. Respecto a infraestructura en las instalaciones, también he platicado bastantes veces aquí en este podcast que yo en la universidad llegaba y era clase de torno, ¿no? O bueno, materia de herramientas y vamos a ver el torno, que en nuestro grupo eran 30 personas, pero había 5 grupos más y todos teníamos que hacer práctica de torno y solo había un torno en la universidad. En el caso de tu carrera, ¿qué tantos laboratorios tenían? ¿Qué tantas herramientas tenían alrededor para poder hacer prácticas? Supongo que también había mucho, pues, hacer conocimiento, o sea, de ir a hacer cosas, ¿no? Sí, como lo práctico, ¿no? ¿Qué tanta infraestructura ofrece la universidad para eso? La verdad es que no es por anuncio ni nada, pero la UTEC es una chulada en ese sentido, o sea, sí tiene muchísimas áreas.
en donde puedes como justamente encontrar eso, ¿no? La concentración, tu creatividad. En la parte de energías renovables, como yo entré en las primeras generaciones, o sea, creo que había nada más una generación antes que yo, entonces la verdad es que todavía la carrera era como un modo experimental, no sabían si iba a funcionar o no por la demanda. ¿Qué digo? Ahorita es un éxito, ¿no? Pero en ese entonces me acuerdo que no había específicamente un laboratorio de energías renovables, sino que te tenías que adaptar como a otros laboratorios. Hoy en día ya tienen un laboratorio de energías renovables donde tienen un tablero eléctrico y todo este show. Pero sí, o sea, sí es muy importante la verdad las instalaciones, aunque digamos que no, sí lo es. ¿Y las prácticas cómo las consigues? O sea, supongo que lo padre de la UTEC, yo también estoy muy involucrado con la UTEC. Tengo una tía que trabaja ahí, saludos a mi tía Victoria si estás escuchando esto. Que es mucho para el alumno, o sea, totalmente. Y es como de, a ver, alumno, yo sé que es difícil para ti contactarte con una empresa, te voy a contactar para las prácticas. O sabes que, alumno, yo sé que es muy importante que tú, que antes de que salgas de la carrera tengas un poco de experiencia laboral. Y sí tienen como este proceso de meterte al ámbito laboral desde los primeros cuatris, ¿no? La verdad es que sí, aquí es una superventaja con la UTEC, porque de hecho, o sea, desde mi experiencia, en el TCU, al final del TCU tienes que hacer unas prácticas. Y pues digo, estás bien chiquito, ¿no? Como que apenas acabas de entrar a la uni. Suponiendo que entraste a los 17, sales a los 19 del TCU. Llevas, o sea, 1 año y medio y ya órale a prácticas, ¿no? A una empresa, o sea, no vas ni a la mitad de la carrera y ya estás buscando empresa. Y lo padre es que sí, la UTEC te ayuda mucho, o sea, ellos tienen muchos contactos empresariales, o sea, creo que por eso se caracteriza mucho la UTEC. Y ya ellos, no sé, les marcan a las empresas, oye, ¿sabes qué? Tengo practicantes. Las empresas dicen, ok, mándame 5, ¿no? 4, 3, y ya los empiezan a mandar como a entrevistas. Mi problema aquí fue que yo me quería salir, entonces yo así como que hice caso omiso, así de, yo ni siquiera voy a hacer prácticas. Y al final me convencieron de quedarme, entonces ya tampoco había como que muchos empresarios, ¿no? Disponibles. Y me tocó así uno súper difícil, de hecho bastante complicado, o sea, una persona súper exigente, o sea, de película, sí, exigente. Me acuerdo que llegué 2 minutos tarde, se fue, y era la entrevista, y yo así como de llamándole así de, no, por favor, ya estoy aquí. En ese entonces yo estaba en un programa para irme a Francia, y sabía francés, entonces él estaba muy interesado en que supiera francés, entonces yo iba como que el triple de nerviosa, así de, ¿qué tal si me entrevista en francés, no? Y pues al final como que me subí al tren, o sea, como que quieras o no te obligan a ser responsable porque pues ya estás metido ahí en una empresa, ¿no? Y ya no es un juego, y ya no es una materia, o sea, ya tienes responsabilidades. Y pues eso me ayudó muchísimo. De hecho, ese fue mi salto al emprendedurismo, porque él, por ejemplo, no me quiso contratar. O sea, me dijo, pues haz tu empresa y me vendes tus servicios, porque la verdad es que no, o sea, no te voy a contratar si eso es lo que estás esperando. Y yo así como de, ok, está bien. ¿Y si te ha contratado para...? Sí, ahorita es mi cliente principal. Wow. Sí, saludos a Luigi. Saludos, Luigi. Qué padre, sí. y qué postura tan más rara el decirte, ¿sabes qué? Y yo lo pensaba como la parte de, ok, no te voy a pagar, tú hazle como puedas. Y escuchaba hace poco, ayer justamente, el podcast de 2 nombres comunes, desde Pepe Madero, que yo soy fan de Panda. Hace poco hice una encuesta de Panda y Allison, bastante buena. Y decía, ¿sabes qué? Pues yo soy abogado, llegué a hacer a trabajar ya, o sea, ya estaba titulado. Y me dijeron, no te vamos a pagar, te vamos a pagar con experiencia. Y él así como de, ok. Entonces tuve la oportunidad de abrirle a Blink 3 conciertos. Okay. Entonces él dijo, pues ni siquiera me están pagando, ya me voy a abrirle a Blink en un concierto, y de ahí la banda despuntó también. Entonces es justamente esa parte como de yo me remonté a esa parte cuando eres practicante y que las empresas dicen, ok, como que, o sea, te voy a pagar con experiencia o te voy a dar lo que puedo. Y tú como estudiante es como de, o sea, sí me van a pagar, pero luego te comparas con otros compañeros y es como de, no, a mí me pagan 8,000 y soy practicante. Sé como de, ¿qué pedo? O llegas a una empresa y no, pues no hacemos nada. Entonces hay un buen de cosas distintas, sí, porque eres practicante y tanto te pueden dejar mucha responsabilidad como no te pueden dejar nada de responsabilidad, y depende otra vez de ti que seas apto para el mundo laboral. O sea, no por esa empresa en ese momento, sino que te empiezas a formar tú, que ok, ya va en serio este pedo, ahora sí me la voy a tomar en serio.
Y esa parte de que te dijeran, ¿sabes qué? Pues tú emprende y ya vemos y después te compro. O sea, gran postura sí. del buen Luigi. Sí, la verdad es que fue un parteaguas porque, o sea, aparte yo en la universidad era muy rebelde. Así de que, ay, es que ¿por qué no nos sacan a congresos? Y que yo lo voy a organizar. Y nadie jalaba, ¿no? Pero ahí yo estaba. Entonces, al final creo que las cosas pasan por algo y él sí como que fue la respuesta de la vida, ¿no? Así de que, ok, mucha iniciativa y todo. A ver, o sea, demuéstralo. Y pues sí, la verdad es que fue gran experiencia. De hecho, cuando me estaba titulando, los profes así como de, pues tuviste un cambio, o sea, de 360, ¿no? O sea, de tener como a la versión Jessica así rebelde, tengo iniciativa, pero no sé hacia dónde orientarla, a tener a alguien que ya, ok, así está la cosa, esto fue lo que hice en mi estadía, y pues aquí están los resultados. O sea, creo que fue lo más, de las cosas más padres. Y duró 4 meses, supongo. Duró 4 meses. Y de ahí, por ejemplo, en la UTEC, los horarios de la universidad son de 5 a 9:30 de la noche. Entonces tienes toda la mañana o para hacerte menso o para hacer algo, ¿no? Y entonces yo seguí trabajando con él, pero ya desde el modo, yo te vendo o sea, el servicio. Y fue ahí como que empecé a diseñarlo. No tuve nada serio hasta que salí de la universidad, que dije, ok, ya tengo experiencia en esto, pues voy a emprender. ¿Cómo era tu experiencia en la vida universitaria? Ahorita que hablabas de los horarios, que tenías tiempo para hacerte menso, está padre porque al final de cuentas tienes algo muy estructurado. Hay universidades, fíjense mucho a la hora de escoger universidades qué modelo tienen, porque algunos tienen de que el promedio más alto elige el horario, y entonces si tú quieres tener un buen horario, pues debes de mandar un promedio alto. Pero hay universidades que tienen, ¿sabes qué? El horario es de 8 a 2 y luego de 5 a 9 y después de esa hora haces lo que tú quieras. Entonces es importante que a la hora de escoger una universidad se fijen mucho en eso, si es que se les ajusta. A mí me beneficiaba mucho la tarde, porque en la mañana yo sí era de ser productivo, y en la tarde era escuela, y yo trabajaba de noche en eventos. Entonces era de salir de la escuela a las 9, irte a evento 9 o 10 de la noche. Y, o sea, terminaba mi día a la 1 o 2 de la mañana. Entonces era súper pesado, pero al día siguiente sabía que podía o no tener como ese momento relax, ¿sabes? Entonces a mí me convenía esa parte. ¿Cómo era tu vida de día a día de universitario y cómo eran esos procesos? Pues mira, la verdad es que trataba de salirme con la mía, en el sentido de que ya tenía a Luigi, o sea, y esta empresa que se llama SolarStaff, que confiaban en mí para toda esta parte de la gestión. O sea, ya simplemente no podía como quedar mal en ese sentido. Entonces los días que no tenía nada que hacer en la mañana para mí eran la gloria. O sea, como que trataba de... O sea, cuando estás tan ocupado y de repente te sueltan, es como de, ok, y te pones como muy creativo. Entonces yo siempre aproveché estas cosas para proyectos, tareas, etcétera. Pero sí... está muy padre eso de la UTEC, fíjate, que sean de 5 a 9, porque puedes trabajar, puedes tener un empleo, puedes ser creativo, o sea, lo que tú quieras. Entonces, por ejemplo, un día normal en mi vida universitaria era despertarme más o menos temprano, hacer actividades de la gestión, que tampoco era todo el día, comer, tener tiempo libre y después ir a la universidad. Y en la noche muy seguramente iba a casa de un amigo. O sea, como que yo la vida social sí le di cierta importancia, porque yo pensaba, es que cuando salga de la universidad, o sea, ya no voy a poder. O sea, y esa fue como no sé si mi excusa o qué, sí. Pero yo decía, no, sí, o sea, tengo que hacerlo. Y la verdad es que sí, o sea, el punto es tener un equilibrio, o sea, tampoco irte así hacia el otro lado de que todo sea fiesta y parranda. Pero pues la verdad es que yo sí lo hice. Y la verdad es que no me arrepiento tampoco, porque igual conociendo gente, pues exploras muchísimo cómo puedes funcionar tú dentro de la sociedad. Sí, ahorita mencionabas también la cuestión de ir haciendo congresos, ahorita el networking que se hace, que realmente es networking. Muchas veces decimos que es de pretexto ir a echar unas chelas, pero muchas veces sí te sirve mucho de networking. Yo lo utilizo mucho. Consejo, usa networking. Sí. Y a mí me encanta esta frase o esta idea de que el conocimiento en la universidad está 50% en el aula y 50% afuera, y es eso, con congresos. Si tú te vas a un congreso universitario siendo un poco responsable, no digo que 100% responsable, vas a aprender un buen de cosas,
Yo me acuerdo un congreso que fui hace, ¿qué será? Tenía creo que un año en la universidad, como 2014, en el TEC de Monterrey, en Monterrey. Y hablaban de coches ya automáticos, como los Tesla que se manejan con conducción autónoma. Pero hablaban de un coche de Google, que tenía el sistema operativo Google, y podías cambiar la carcasa de tu coche. Y la limitante en ese momento era la seguridad entre software, que podría ser hackeada y llevarte a otro lugar que no haya sido el deseado. O sea, imagínate qué nivel de que, ok, el coche puede medir si hay gente alrededor, pero el problema es que si lo hackean ya valió madres. Pero, o sea, era algo tan tangible que decías, wow, o sea, en ese momento ya era una realidad y estaba el prototipo del coche y ahorita todavía no sale, pero ya los conocimientos iban tan avanzados. Ya está el Tesla, ¿no? O sea, ya es como de llévame a casa, haz esto. El Tesla hace eso, ya, pero tiene sus problemas. Tiene sus detalles, ¿no? Sí, tiene esos limitantes. Sí, de hecho, o sea, yo lo de emprender creo que se lo debo a mi mamá, porque ella siempre ha estado como en empresas de network marketing y todo eso. Entonces, cuando salí de la prepa me tomé un año sabático, o sea, un año que no hice nada más que ayudar a mi mamá. Literal hacer nada. Nada, okay. Y iba así a todos los seminarios a los que mi mamá, yo ahí estaba, entonces como que sí me gustó mucho, y me acuerdo que el primer mes de universidad me habló mi primo de que iba a estar en la Semana del Emprendedor que se hacía en México, creo que ya no está, la verdad, no me acuerdo, y me acuerdo que fuimos testers del BlaBlaCar. Ok. O sea, cuando BlaBlaCar empezaba aquí en México, que te decían que descargas la aplicación y que ibas a tener ciertos beneficios por ser tester y así. Y ahorita BlaBlaCar es como que un boom, ¿no? Sí. Y ahí yo andaba así como, sí. Sí, y es lo que te digo, o sea, el conocimiento universitario no está simplemente en el aula, está afuera haciendo networking, yendo a reuniones. A veces es bueno poner en balanza. Si el proyecto se entrega mañana, pues obviamente no vas a salir, pero si se entrega en 3 meses o en 2 semanas, o si es final de cuatri y estás entregando proyectos, pues así, pues tú medir qué tan avance tienes, ¿no? Pero sí ver ese beneficio también, el de salir y conocer personas. El mundo universitario siempre se entrelaza, o sea, ves en una reunión de universitarios a gente que estudia Derecho, que gente que estudia X o Y, Z. Y esa parte está padre porque haces ese networking que después te va a funcionar. Fíjate que esta cuestión del podcast empezó hice la base de datos de orientación vocacional y yo necesitaba mentores en estas carreras, en las carreras como más convencionales. Hice una encuesta en Facebook y comentaron 300 personas, un buen de carreras distintas, y encontré una aplicación donde puedes hacer bases de datos y organizarlas. Entonces, ya los organicé, hice las horas nalga de estar ahí metiendo persona por persona, carrera por carrera, ciudad por ciudad, y al final fue de, ok, ya tengo un buen de personas, tengo un buen de carreras, ¿qué puedo hacer con esto? Y justamente estaba el boom del podcast y dije, ok, probablemente puedo invitar a cada uno de ellos que hablen sobre las carreras. Y pues en teoría tengo podcast, o sea, tengo 300 podcasts que puedo grabar aunque se repitan las carreras, pero son experiencias universitarias distintas, sí. Que cimentan mucho a la carrera. Entonces así empezó y estaba bien padre porque decía, ya a la fecha, o sea, no se ha llenado mi base de datos y voy palomeando cada uno de los que voy metiendo, luego o voy conociendo gente interesante alrededor que es como de, esto no tenía, y lo meto a la base de datos, igual jalo el episodio de mi base de datos de gente, pero está bien padre porque así empezó justo con ese networking de, ok, conozco mucha gente, ¿qué puedo hacer con esto, no? Sí, qué padre. Networking universitario al final de cuentas. Sí. ¿Qué se dice de tu carrera justamente en estas reuniones universitarias que llegabas y estaban los abogados, estaban los ingenieros mecánicos y tú dices, no, pues soy de energías renovables, y tú así como de qué pedo, ¿qué se decía? Aparte en ese entonces? Bien largo, es como, ¿y qué estudias? Ingeniería en energías renovables. ¿Qué decían los universitarios en ese entonces de la carrera? Siempre es como de, órale, qué padre, es como de los paneles y que no sé qué, y tú, sí. Entonces la verdad es que siento que no había mucho contexto, o sea, como un abogado, es como de que sale mucho el tema, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, que conozco gente, o sea, hasta me sorprende de ver que la gente ya sabe qué onda, así. ¿Y qué onda? ¿Está muy difícil? ¿O cuánto cuestan? Así, o sea, como que ya hay más información que antes. Y un consejo que sí les daría es que, o sea, es como un arma de doble filo, pero por ejemplo, yo convocatoria que salía, convocatoria a la que me metía. O sea, de que idea emprendedora de no sé qué, ahí voy, ¿no? Mi experiencia más grande fue la de Cleantech Challenge México en 2017, en donde quedé en los últimos 40, creo, de 3,000. Y era una idea de hacer una página en donde cualquier persona pudiera obtener empleo,
pero con la condición de que ese empleo iba a estar como que pintado de verde, en el sentido de que, por ejemplo, si eras, no sé, un albañil y querías empleo, ok, te vamos a dar empleo, pero vas a instalar también paneles, ¿no? O vas a hacer algo así como ecológico, sustentable y así. Y fue muy chistoso porque no tenía ni la página, o sea, no tenía ningún producto, no tenía ningún prototipo, nada más tenía como que mi entusiasmo, ¿no? Sí. Y me acuerdo que una vez, mi memoria, de verdad no sé qué le pasó, y llegué a la presentación así, me acuerdo que era en Puebla, o sea, ya con las personas que te iban como a juzgar y todo eso, y no funcionó la memoria. Ok. Y nada más el técnico así de, y yo así de, bueno, pues me llamo Jessica y esta es mi idea, ¿no? Y pasé esa etapa, entonces fue así de, ok, ya como que tenía mucho más sentido mi vida, ¿no? Después de Sí. como pasar ciertas adversidades. Eso está chido porque justamente en el podcast que decía que había escuchado ayer, decía la persona, ¿sabes qué? Llegas a una etapa en tu vida en la que no sabes qué pedo, y luego llegas a los 30 y 40 y todavía no sabes qué pedo, y así, entonces como que yo entendí que llegabas a los 40 o 50, o más bien que el plan de llegar a los 40 era como visualizar cómo quieres estar en tus 50, o sea, como que nunca sabes qué onda hasta ese momento de tu vida, entonces fue como de, o sea, tengo que esperar a los 40 para saber qué onda con mi vida, y lo padre es que tú te enfrentaste a eso, tenías a la audiencia ahí, tenías un problema que no había funcionado la memoria, y en ese momento dijiste, no, es que es aquí, Sí. y está padre detectarlo. ¿Cuántos años tenías? Pues creo que yo tenía como 20. O sea, 20, imagínate, a los 20 ya poder decir, ¿sabes qué? Si es por aquí y me voy y me vale madres todo lo demás y es el camino. Está padre. Sí, o sea, yo sí recibía los comentarios de mi familia y mis compañeros, así es que te metes en muchos problemas, o sea, Okay. solo tienes que ir a la universidad y sacar bien eso, ¿no? O sea, y yo así como de que veía algo nuevo y ahí iba, ¿no? Y la cagaba si quieres, Sí. pero lo hacía. Entonces siento que ahorita eso es como que lo que me da de comer el día de hoy, o sea, porque si tengo algún problema en el trabajo, lo saco y no hay, y tranquila, o sea, tampoco es como Sí. para llorar y así, y eso sí me dio como mucha fortaleza. ¿Qué decían tus papás ya cuando vieron que esta era la carrera deseada? A lo mejor tampoco conocían mucho del contexto de la carrera, pero probablemente al ver que ya estabas como más convencida dijeron, sí, a lo mejor ya estamos tranquilos. ¿Qué decía tu papá o tu familia alrededor de esta decisión de carrera? Bueno, pues mi familia siempre ha sido como muy exigente, tal vez conservadora, pero también muy como de que, bueno, pues si eso es lo que quieres, pues ahora enfréntalo, ¿no? Y nada así como de rajarte y cosas así. Pero, o sea, mis papás sí tenían muchas dudas, así como de qué es eso, pero de qué vas a trabajar, ¿no? ¿En dónde vas a trabajar? Y Sobre todo porque era nueva la carrera. Ajá, y más cuando les dije, no, pues es que estaba en una empresa, pero pues ya me dijo que no me va a contratar y que mejor yo emprenda, ¿no? O sea, mis papás así como de, o sea, que no te quiso contratar, o sea, como que siempre Sí. se van como por la respuesta más simple, pero pues es responsabilidad de cada uno como que eso florezca, ¿no? O sea, que no se quede así como en una idea que, sobre todo la familia, o sea, porque la familia tiene mucho miedo de que la riegues o de que no seas como alguien en la vida, pero pues tú lo tienes que ir demostrando así golpe tras golpe, o sea, no hay de otra. Sí, yo creo que el mayor miedo de los papás siempre ha sido como de que no pase lo mismo que yo he pasado. E incluso los papás son como de, yo cuando tenía tu edad pasaba esto, o sea, para que tú... O sea, nosotros lo vemos como ofensas y de, sí, ya tenías terrenos cuando tenía mi edad, pero yo creo que la postura de los papás es como de, o sea, para que no lo pases igual, para que no la pases tan mal como yo la pasé, evita eso. Entonces, pero los papás te lo meten como de, tú tienes que hacerlo también o tienes que Sí, no sí, hacerlo sí. igual. Entonces es un problema también los familiares cuando no saben de qué trata una carrera y de luego que llevas varios intentos, supongo que es mucho estrés para ellos, ¿no? Ajá, y luego, por ejemplo, a mi mamá le preguntaban, ¿y qué estudia tu hija? Sí. Y mi mamá, va a ser ingeniera, o sea, ni siquiera sabía mi Sí. mamá tampoco qué onda, ¿no? Y ahorita ya, o sea, lo super explica, hasta mi mamá así de, si quieres paneles, háblale a mi hija, ¿no? O sea, Sí. pero sí es como que, o sea, todo es un proceso, ¿no? Como dicen, enamórate del proceso. No vas a salir de la carrera y pum, ya eres así, el ingeniero hecho y derecho, o sea, es un proceso. Eso está chido, a mí me gusta la parte de amar siempre el proceso antes que que ver un fin, porque sí llega siempre a un fin que planeaste, por así decirlo, o más bien el fin siempre va cambiando dependiendo de todas las condiciones que están alrededor de ti, y el proceso que estás viviendo es justamente eso padre, y es esa vida universitaria, ese proceso de llegar a ser ingeniero,
o ser licenciado, lo que tú quieras, pero el proceso que te llevó a construirte como eso es lo que te formó como profesionista, ¿no? Sí, claro. Platícanos un poco más ya para ir cerrando el episodio, Jessy, sobre el área laboral. La gente que está muy interesada en esta carrera, aparte de emprender y aparte del contexto de industria que ya nos has dado, platícanos un poco de la rama y la gama de opciones que hay para trabajar como ingeniero en energías renovables. Ok, pues aquí, por ejemplo, en mi carrera tienes dos vertientes. En TCU puedes salir como técnico superior universitario en energía solar o en calidad de la energía. Y en general, esas son como dos vertientes muy grandes que existen en la industria. O sea, o eres energía alternativa y tu empresa es como una fuente de energía alternativa, o bien te dedicas a la eficiencia energética. O sea, ayudas a la empresa a eficientar lo que ya tiene para ahorrar. O sea, no siempre la respuesta es instalar paneles, ¿no? A mí algo que me mueve mucho es como ayudarles a las empresas. A veces las empresas tienen, tú sabes, ¿no? O sea, a veces tienen un desastre y el hecho de poder llegar profesionalmente así, a ver, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, hay que hacer un diagnóstico, esto está bien, esto está mal, o sabes que a ti sí te conviene poner paneles. Tiene que ver mucho con la electricidad, eso sí. A mí, por ejemplo, de todas las materias científicas, electricidad era una que no me gustaba y hoy pues es parte... Que la física moderna. Ajá, y es parte de mi vida el día de hoy, ¿no? Pero, pues digo, igual todo es un proceso. Por ejemplo, si estás pensando que la carrera va a ser como instalar paneles nada más, estar en techos, pues la verdad es que no es así. O sea, no solo es la solar, como mucho se piensa, está la eólica, solo que en la eólica sí necesitas un poco más de formación. O sea, es muy, muy difícil que te contraten solo por ser ingeniero en energías renovables. Ahí sí tienes que tener experiencia pues en alturas, o sea, muchas destrezas. Tienes que tomar especializaciones. Si tú te quieres enfocar a una carrera, digo, a un área de energía renovable en específico, por ejemplo, si no, ¿sabes qué? Es que a mí me encanta el biogás, ¿no? O sea, tengo amigos que sí caen al biogás. A lo mejor sí vas a tener que tomar una especialización. México, eso sí, es una fuente de energía renovable, yo creo que de todas, o sea, solar, eólica, biogás, geotérmica, hasta nuclear, ¿no? O sea, aquí puedes encontrar, cualquier energía renovable que te lata, y eso sí, ahorita es como que el boom, o sea, empresarial y de empleo, yo creo que está súper demandado ahorita. Venga. Y pues ya para ir cerrando el episodio, ahora sí, platícanos un poco de lo que haces, cómo es tu día a día ya como profesionista, como egresado, como empresaria que eres, platícanos cómo es la solución que le das a una empresa. A mí me encanta esta parte de ser como consultor o ser externo a una empresa, porque realmente yo nunca me relacioné con el mundo laboral, o sea, y saludos a mi yo del futuro si está trabajando en una empresa y está bien posicionado ahí. Pero el hecho de estar ahí, no sé, tanto tiempo y a veces no ver la luz del sol, pero si estás en tu trabajo y te gusta, digo, creo que está bien, ¿no? Pero a mí esa parte de que te ponían tantas restricciones y es esto y no te fijes en eso, como de no seas como tan líder, no sé, siento que en la experiencia que me ha tocado me han limitado a lo que yo soy, ¿no? Entonces, el ser tú un externo y llegar a una empresa y que te digan, no, sí, pásale, qué bueno que viniste porque justo te ocupábamos. Entonces eso es como de, ok, es otra perspectiva, es la misma industria, es el mismo trabajo muchas veces, pero con un enfoque por otro lado. Entonces tienes que lidiar con ellos, igual te necesitan, pero ya tienes tú esa libertad de decir, ¿sabes qué? Voy mañana, o voy el lunes, o voy otro día, o no voy a ir contigo porque me caes mal. Entonces, esa libertad, poder tener esa libertad a mí me da mucho más estabilidad que lo que económicamente me podría dar en otro momento, ¿no? Eso dice el host de 26 años, no sé, en un futuro. Pero bueno, eso pasa, entonces, por eso a mí me gusta definirme así ahorita. Platícanos cómo ha sido tu experiencia en eso, cómo lo has vivido tú. Pues mira, sí, lo que sucede conmigo es que como empecé desde hace mucho tiempo a hacer una tarea muy específica que es la gestión, y no gestión energética, sino gestión de energía renovable. Entonces como que encontré un nicho muy, muy pequeño, o sea, súper especializado. Entonces, el día de hoy, afortunadamente, pues me está yendo cada vez mejor, en el sentido de que como hay más empresas, o sea, a veces las empresas saben cómo instalar, saben cómo es la parte técnica,
pero ok, haz el contrato con la CFE o gestiónalo o ya ejecútalo, que se interconecte realmente a la red. Es una serie de trámites, es una serie de procesos, es una serie de requerimientos que afortunadamente yo ya tengo mucha experiencia, entonces mi día a día sí es como muy especializado, o sea, si me marca un cliente, digamos que solo tengo un producto, es muy especializado y es muy personalizado también, entonces me encanta que cada caso y cada trabajo que hago es algo en particular, ¿no? O sea, para los que no comprenden mucho el contexto, mis clientes son empresas de energía renovable, puede ser solar, eólica, biogás, lo que sea, y yo me encargo de justamente vender su energía a la CFE o de interconectarla a la red. Y como dices, o sea, ya no eres parte de la empresa de paneles, pero eres su externo que les va a ayudar, ¿no? Y de hecho me encanta porque, o sea, sucede mucho esta relación entre el cliente final, que es la empresa o la persona que compró los paneles, y la empresa de paneles, y estoy yo en medio. Entonces me encanta poderles decir, a ver, tranquilos, o sea, la cosa va así, confíen en mí, ya lo he hecho, nadie tiene la culpa, o sea, aquí vamos a trabajar. O sea, te conviertes como en un líder y aparte haces tu trabajo, sí. Y creo que me gusta bastante. Cualidades que detectaste, joven, tú ya sí querías tener siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Cool. Ahora sí, para cerrar el episodio, platícanos o danos algunos tips así de energías renovables o de consejos que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros o hábitos que cambiar. Siempre les pido esto a todos los invitados, ya sea un psicólogo, un licenciado en Derecho, para que nos dé un consejo de su profesión que todos deberíamos implementar para que funcione en nuestras vidas, sin ser un ingeniero en energías renovables, ¿no? Pero que pueda funcionar y generar un impacto. Bueno, lo que yo les recomendaría, ya hablando como más específico de lo que tenemos aquí en México, es revisar muchísimo su consumo energético. O sea, como que en México somos mucho de usar los recursos y pues no nos importa ni de dónde vienen ni quién los paga muchas veces, ¿no? Entonces, el tip que yo les doy es como revisar su recibo. O sea, a veces vienen ahí muchos numeritos, ni sabes qué onda, pero por ejemplo hay como un tacómetro, o sea, que va de lo verde a lo rojo, y si ya está en rojo, podrías acercarte a una empresa de paneles solares, no precisamente para que te vendan paneles, sino para que te orienten, porque significa que estás a punto de pasar como a una tarifa mucho más cara, o sea, de hecho es 400% más cara. Okay. Entonces a veces como que no somos conscientes de eso y un día nos llega el recibo muy muy caro y vas a la CFE y te dicen no, pero pues así se maneja, ¿no? Entonces sí, como revisar tu consumo, si puedes apagar la luz, apágala, o sea, es un foco aquí, pero en realidad a México le cuesta agua, cuesta muchísimo producir la energía, entonces sí. Y sobre todo que la energía debería de prevalecer, o sea, debería de también tocarle a las futuras generaciones sin que se agoten los recursos naturales, ¿no? Claro. Sí, nosotros tenemos mucho privilegio, o sea, nosotros podemos encender un foco y bueno, un botón y que se prenda el foco, pero realmente no pasa así en todo el mundo ahorita y nunca había pasado así en la historia de la humanidad, entonces pues considérenlo mucho y pues nada, yo creo que aquí dejamos el episodio, Jessy. Muchísimas gracias por venir, por todo lo que nos has platicado y gracias a la audiencia que llegó hasta este momento del podcast. Y pues nada, ¿alguna otra palabra, algún otro consejo que hayas a la audiencia? No, pues solo que me sigan en redes sociales, estoy como @JessicaEspinosaOficial y ahí igual estoy subiendo como tips, contenido y todo eso. Y muchas gracias por escucharme. Venga, nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias, chau.